Continuamos aquí en Letra Chica, el programa del portal lanoticiaweb.com.ar, y conforme lo prometimos tenemos la posibilidad de hablar con el economista Guido Agostinelli. Él es autor de 2 libros, Experimento Libertario y Falacias Libertarias, y desde principios de noviembre lo estamos viendo también en la mañana de C5N. Guido, ¿cómo estás? Eduardo Román te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por acá todo muy bien. Bien, se escucha perfecto, ¿no? Ahí también el control, perfecto. Bueno, a ver, hubo un hecho importante para la vida de los argentinos que fue la elección de medio término de octubre, en una economía que venía a los tumbos y frente a la agenda de lo que viene. ¿Cómo estás viendo la situación, Guido? Bueno, no, la situación me parece que dentro de los planes del gobierno está relativamente, vamos a decirlo así, estable, ¿no? Obviamente no es el escenario ideal que se planteaba el gobierno, que nos prometía $1 a 1.000 pesos o $1 a 600 pesos, pero claramente se mantiene tipo de cambio estable porque surgió, digamos, otro conejo de la galera que fue el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Con lo cual, para mí este mecanismo, este esquema que está planteando el gobierno, siempre y cuando tenga alguien que aporte los dólares, me parece que es sustentable en los términos del gobierno, ¿no? No estamos hablando de sustentable en el largo plazo, pero me parece que le permite tener cierta estabilidad y a su vez con la inflación también hay que tener en cuenta que si bien el gobierno lo muestra como un gran logro, hay que entender que ya llevamos 5 meses al alza de la inflación mensual, con lo cual evidentemente el tema era un poco más complejo y era un poco más difícil de explicar que sencillamente decir que siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Total. Con lo cual veo ciertas dificultades, veo hoy en día, así, digamos, si me hubieses preguntado antes de las elecciones, quizás decía que, o antes del acuerdo con Estados Unidos, del swap con Estados Unidos, te diría que la debilidad más grande estaba en la falta de dólares. Hoy creo que la debilidad más grande del gobierno puede estar en la resistencia social a este ajuste. ¿Por qué? Porque seguimos con ajuste, porque sigue aumentando el transporte, porque siguen aumentando las tarifas, cada vez hay menos dinero en el bolsillo, cada vez hay menos consumo y esto no parece revertirse en el corto plazo. Así que me parece que el gobierno tiene ahí el flanco más débil ahora, habiendo solucionado, vamos a decirlo así, provisoriamente el faltante de dólares, ¿no? Ahora, justamente frente al faltante de dólares y la cuestión provisoria, lo que el gobierno no logra, y no sé si a vos te parece que en el 2026 lo pueda lograr, es aumentar las reservas, ¿no? Con lo cual es una situación compleja. Sí, sí, de hecho, según cómo midas las reservas netas, es que si ya estás en negativo o en positivo, entramos en tecnicismo, pero es cierto que le cuesta acumular reservas, pero por otro lado vamos a ponerlo en términos exagerados, no digo que vaya a pasar así, pero si vos lográs que Estados Unidos cada año te ponga 20.000 millones de dólares, es un problema que a mi modo de ver queda en un segundo lugar. ¿Por qué? Porque, bueno, tengamos en cuenta que ahora posiblemente pueda acumular reservas cuando venga la cosecha gruesa, que es el segundo trimestre de cada año. Ujú. Por ende, yo creo que con la cosecha gruesa, más una ayuda externa de Estados Unidos, que hay que tener en cuenta también que es súper barata, porque uno dirá, bueno, qué fácil, ¿no? 20.000 millones de Estados Unidos. Es que para Estados Unidos es poco, es realmente poco para tener un aliado que a su vez también le va obteniendo una rentabilidad, como ya vimos que ocurrió con el swap, ¿no? O sea, que ni siquiera está perdiendo 20.000 millones, sino que son apuestas de 20.000 millones, que en realidad son apuestas menores, digo, estoy hablando del máximo de 20.000 millones, Sí. la cual le hace ingresar dinero y encima obtiene un socio que hoy en día en lo que es la geopolítica es fundamental, ¿no? Tener un socio más. Bien, respecto de la cuota que tenemos que pagarle al Fondo Monetario en enero, que sabemos que es mucho dinero, ¿vos pensás que eso va a terminar siendo pago por el swap? Sí, de hecho lo ha dicho Caputo, la idea de él es que todos los vencimientos próximos los pueda afrontar con el swap en caso de que no acumule reservas. Como siguen sin acumular, como bien mencionabas al comienzo, a mí me parece que es una posibilidad más que altamente probable, vamos a decirlo así. Ujú. Así que me parece que esa va a ser la idea del gobierno y me parece que el swap, si bien no cubre todos los vencimientos del año próximo, bueno, insisto, tenemos la cosecha gruesa, ¿no? Tenemos la cosecha gruesa que a su vez, si llega a haber cierta resistencia, también tiene el gobierno
algún otro as bajo la manga, que puede ser bajar un poquito las retenciones y ahí liquidan. Sí. Aparte, hoy escuché que va a ser ampliamente favorable en la cantidad de trigo, por ejemplo. Sí, sí, correcto. Hemos pasado algunas inundaciones ahora. Afortunadamente, pareciera que eso se va a lograr solucionar y que podría ser una cosecha buena. Ojalá que así sea, porque independientemente del modelo, que a todos los modelos en Argentina le faltan dólares, por lo menos va a ser menos dañino para la población. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser menos dañino si es buena la cosecha? Bueno, no solamente porque nos entran dólares, sino porque habría que rebajar menos lo que son las retenciones y por ende si recaudamos menos el ajuste también será mayor, ¿no? Que eso es lo que está pasando ahora con el gobierno. Al gobierno se le está cayendo la recaudación. Entonces, como se le cae la recaudación, tiene que ajustar más, tiene que aumentar más las tarifas, tiene que aumentar más el transporte. Y bueno, eso lleva a que la sociedad en su conjunto esté más asfixiada también, ¿no? ¿Cuál es tu parecer respecto de los proyectos que hay sobre reforma laboral? Bueno, en la reforma laboral lo que hay que tener en cuenta en el mercado laboral, primero a modo muy introductorio brevemente, es que el mercado laboral siempre se mueve por la actividad económica. Esto no es solamente en Argentina, sino en cualquier país del mundo. Por ponerlo en el extremo, Estados Unidos es un modelo súper liberal en términos laborales, y sin embargo lo que logra es siempre tener un buen nivel de empleo, ¿no? De hecho, siempre es un dato muy negativo cuando cae en Estados Unidos el nivel de empleo, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que bueno, en realidad Estados Unidos asegura un buen mercado de trabajo porque siempre la economía está dinámica, porque la demanda siempre está estimulada. Claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en Argentina o en los países más de la periferia o dependientes, como el caso de Argentina? Bueno, nosotros no tenemos una demanda siempre estimulada. Y este es un claro ejemplo, el momento que estamos atravesando. Entonces eso indefectiblemente te va a llevar a un aumento del desempleo que ya se está dando. De hecho, Milei ya tiene más desempleo que el que recibió. No explicado únicamente por el empleo estatal, esto es importante, o sea, ya hay más despidos digamos, del sector privado, que es más del doble de despedidos del sector privado que del sector público, o sea que hay que entender que tenemos ya un problema de empleo. Y a su vez, con esto lo que quiero decir es, en este contexto, cuando vos liberalizás, cuando vos flexibilizás el mercado laboral, no obtenés el resultado deseado. O sea, nadie va a contratar a una persona porque el mercado sea más flexible, ¿no? Si nosotros tenemos ahora una tienda, un negocio al público y no viene nadie a atender, por más que te digan, mirá, el empleado lo tenés sin pagar cargas sociales, sin tenerle ningún derecho, pero no entra gente a tu negocio, no lo vas a contratar. Entonces, la lógica, en realidad, del mercado laboral siempre depende de la demanda efectiva, que llamaba Keynes, que es justamente la demanda que se realiza en el mercado, las inversiones que hayan en el mercado. Eso no hay ninguna idea a futuro de que eso pueda ocurrir. Entonces, por más que vos flexibilices, no vas a obtener ningún beneficio. Esto no quiere decir que la flexibilización va en contra, sino que la flexibilización no va a hacer nada con respecto al empleo, ni con la formalización tampoco. Guido, y en este esquema, con este modelo, ¿cuál es la idea que pueda tener el gobierno para salir de la recesión en la que estamos? ¿O esto lo va a sostener en el tiempo? Porque esa es la gran incógnita. Claro, exacto. Esa es la gran incógnita. A ver, a mi modo de ver, al gobierno, y tratando de trazar quizás un paralelismo con los 90, si bien yo siempre destaco que cada proceso histórico tiene sus características, yo no estoy diciendo que sea igual a los 90, ¿no? Pero estoy diciendo en este rasgo quizás podamos encontrar algo en común, que es que vos lo que vas a tener es que quizás un mercado laboral dividido, vamos a decirlo así. Va a haber un sector al que le va a ir bien. Pensemos que para quien está ahorrando, para quien tiene un buen salario y ahorra en dólares, este gobierno puede haberle resultado beneficioso porque el ahorro, lo que le sobra a fin de mes, el dólar está relativamente barato. Son dólares baratos, pero bueno, el tema es a quién le sobra, ¿no? De los asalariados. Bueno, exacto. Pero bueno, por eso, ocurre un poco como ocurría en los 90. No a todos le fue bien, claramente, pero al sector que le iba bien era un sector que generaba un dinamismo en el consumo de ciertos sectores, digamos. ¿Cómo se está viendo, digamos, ya en los datos? El sector automotriz a nivel ventas tiene un repunte, entonces uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Quiénes consumen autos? Bueno, quienes claramente les sobra a fin de mes, ¿no? Entonces, ahí lo que para mí está ocurriendo es que el gobierno le va a estar hablando a un determinado segmento y no a otro. Y va a haber otro que va a quedar muy excluido, muy atrasado. Pensemos que los salarios que cuando asume Milei ya eran históricamente muy bajos. Totalmente. ¿No? A partir de la gestión anterior, que los ha dejado muy bajos.
y Milei logra bajarlos todavía más. Y aparte porque el poder adquisitivo es tremendo en relación a uno de los países más caros del mundo, ¿no? En este momento que somos. Es impresionante. Sí, el poder adquisitivo realmente está muy deteriorado, muy deteriorado, y esto se ve reflejado, bueno, en lo que es el consumo en supermercados, se ve reflejado en sectores como el textil, que viene muy golpeado también. Entonces, se da una combinación de cuestiones que también hace que la importación de ciertos bienes te destruya lo poco que quedaba de una industria ya deteriorada, ¿no? Bien, hablemos de tu último libro. ¿Cómo se llama? Se llama Experimento Libertario. Ajá, y contame. justamente lo que trate de volcar en el libro es una investigación de bastante tiempo, bastante exhaustiva, sobre los experimentos que se dieron en el mundo que se identificaron como libertarios, como el caso de Grafton, que es un pueblo al norte de Estados Unidos, que quizás alguno recuerde porque es como el pueblo recordado que fue invadido por osos. Después está el caso de Liberland, que es un autoproclamado país libertario que está entre Croacia y Serbia. Es un país no reconocido, pero que bueno, que tiene una historia ahí detrás. Quizás alguno recuerde a Milei disfrazado de Capitán ANCAP diciendo vengo de Liberland. Bueno, es de ahí. Después Cospaia, que es otro experimento antiguo en el cual se hizo un experimento libertario. Y bueno, además de todo esto, lo que hacemos es explorar los países que supuestamente son modelos para Milei, ¿no? Que tenemos el caso de Singapur, el caso de Irlanda. Analizamos un poco en términos de geopolítica qué es lo que ocurre con Estados Unidos, qué es lo que ocurre con China. Vemos los países también, viajé a los países que dolarizaron, tanto Ecuador como El Salvador, sus consecuencias. Dicho sea de paso, también son países que acaban de suscribir acuerdos con Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Tanto Ecuador, El Salvador, Guatemala. Y Argentina. A raíz de esto es que también hacemos un análisis de qué consecuencias tiene la dolarización. Y bueno, también seguimos desenmascarando un poco los relatos libertarios, que ya lo hacía en mi primer libro, Falacias Libertarias, que básicamente esta gran mentira de Argentina potencia, que nunca ocurrió y que los datos no avalan ningún tipo de... esa teoría bajo ningún concepto, ¿no? Lo que dijo Milei en campaña respecto al anterior al gobierno de Irigoyen, digamos, ¿no? Esa situación. Claro, sí, él lo identifica más precisamente en el año 1895, Sí. toma unos datos que son incorrectos, la actualización de Madison habla del PBI per cápita de Argentina, no como el más alto del mundo, sino como el séptimo más alto del mundo, de 36 países. Claro. Y que a su vez hablar de PBI per cápita para decir que un país es potencia es erróneo, porque como si yo te dijera ahora que Luxemburgo, Liechtenstein o Mónaco son las potencias mundiales, ¿no? La potencia mundial es el que tiene el PBI global más importante, que según como lo quieras medir es Estados Unidos o es China. Así que eso es parte del relato de Milei y aparte sumamos muchísimos datos, ¿no? La expectativa de vida era 33 años cuando en Australia era 53 en ese año y en Europa arriba de 40, y a su vez también la Argentina se financiaba con 6 veces más impuestos a las importaciones de lo que se financia hoy. Wow. Así que tampoco era liberal. Bien, y yendo a lo último ya, que tiene que ver con esta idea de tratado, lo que dijimos, que lo que Argentina comparte con Ecuador, con 2 países después de Centroamérica, ¿qué podemos decir sobre este tratado que, por ejemplo, para que la gente entienda, solo está en inglés? ¿No? Como para entender un poquitito la idea de si efectivamente son las mismas condiciones. Sí, correcto. A ver, primero, para entenderlo, Estados Unidos en los acuerdos tiene algo en común con todos los países, que es básicamente lo que Estados Unidos quiere, ¿no? ¿Por qué destaco que todos los países son dolarizados? Bueno, pues son 2 países que dependen de Estados Unidos, que son El Salvador y Ecuador, que básicamente su margen de maniobra es muy reducido, porque imagínate si Estados Unidos no le manda más dólares, tienen un problema, ¿no? Que eso es un poco a lo que nos quería llevar inicialmente Milei. Por suerte ha desistido de esa idea, o dice que la cumplió, bueno, pero es más largo. Lo que quiero decir es, en términos del acuerdo comercial, básicamente es que Estados Unidos pueda exportar sus bienes industriales en sectores clave, farmacéutico, en lo que es maquinaria agrícola. Y todo eso lo que hace es poder exportarlo, o sea, todos bienes industrializados, y lo que pide a cambio Argentina es sobre todo minerales como el litio, como el cobre, o sea que en definitiva lo que quiere Estados Unidos son los recursos de Argentina, con lo cual en el sector que esté vinculado a los recursos, el sector extractivista en Argentina se puede ver beneficiado. También esto no solamente con importación de estos recursos de parte de Estados Unidos, sino también con inversiones que irían de la mano para extraer estos recursos, mientras Estados Unidos a nosotros
nos vende bienes en sectores que no necesariamente son sectores que no están desarrollados en Argentina. Recordemos que la maquinaria agrícola en Argentina es relativamente importante. Claro, ¿no? aparte es como que agrícola, no hay complementariedad, ahí hay competencia en algún punto, ¿no? Sector automotriz también, exacto. De hecho, el sector automotriz emplea del sector privado entre el 5 y el 6% del empleo de forma directa o indirecta. O sea que estamos hablando de que el sector automotriz en Argentina es relativamente importante. Y Bien. de ese sector también se liberaliza para que se puedan importar los vehículos. También hay que tener en cuenta que esto es un acuerdo marco. O sea, vamos a ver cuánto se le bajan los aranceles. Pues si uno dice, bueno, el arancel baja 1 o 2 puntos, bueno, no va a ser significativo. Ahora, si la baja de aranceles es mucho mayor, bueno, ya es más preocupante, ¿no? Bien, Guido, te agradezco esta comunicación, de esta entrevista que vamos a leer en nuestro portal La Noticia Web. Gracias por estar con nosotros, te mando un saludo. Gracias a ustedes, un saludo. Llega Daft Punk aquí a Letra Chica, ahí apenas podamos, y ya estamos en los últimos minutos, porque luego de la misma la columna de Iván Perchik y todo el fútbol con todo